Hoy quiero compartir un mensaje que cambiará sus vidas y su forma de relacionarse con Dios. Seguramente se han preguntado, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber si es realmente Dios quien me está hablando o si es solo mi imaginación o la voz del enemigo? Si desean tomar decisiones acertadas y encontrar paz en sus corazones, es fundamental aprender a escuchar la voz de Dios. Les presentaré ejemplos de la Biblia sobre cómo Dios se comunicó con su pueblo. También compartiré mis propias experiencias de cómo escuché la voz de Dios, con la esperanza de inspirarlos y ayudarles a discernir la voluntad divina para sus vidas. Antes de continuar, les pido que se suscriban a mi canal. Hagan clic en suscribirse debajo del video para recibir notificaciones sobre los próximos contenidos. También verán un icono de campana al lado, actívenlo para recibir alertas directamente en sus celulares cada vez que publique un nuevo video. Lamentablemente, muchas personas tienen dudas y no saben si están escuchando a Dios. Se sienten espiritualmente sordas, como si Dios nunca les hablara. Por otro lado, hay quienes escuchan a Dios constantemente, a veces incluso en exceso. Estas últimas pueden frustrarse cuando sus decisiones no salen como esperaban, a pesar de creer que Dios les había hablado previamente. En un mundo lleno de voces, ¿cómo podemos tomar decisiones correctas si no escuchamos la voz de Dios? Permítanme compartir una cita de 1 Corintios, capítulo 14, que aborda este tema. En este mundo, nuestras voces también se suman a las muchas que nos rodean. Los científicos realizaron un estudio que revela que una persona piensa más de 120 palabras por minuto. Es asombroso cuántas ideas cruzan nuestra mente en ese breve lapso. Además de nuestros propios pensamientos, también debemos considerar las voces que nos rodean. Las voces de la televisión, constantemente nos llegan noticias, opiniones y anuncios desde la pantalla. Las voces del teléfono celular, mensajes, notificaciones y llamadas compiten por nuestra atención. Las voces de las personas con las que interactuamos diariamente, familiares, amigos, colegas y conocidos contribuyen a este coro de influencias. Las voces espirituales, a veces, estas voces pueden ser negativas o incluso malévolas. En este contexto, recordemos las palabras de Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Él sabía que la voz del enemigo nos rodea constantemente y necesitamos sintonizarnos con la voz divina. Estar atentos a Dios es esencial. Hoy en día, vivimos en un mundo saturado de información. En un solo día, absorbemos más conocimiento que lo que nuestros bisabuelos aprendieron en toda una vida. Sin embargo, esta avalancha de datos también puede causar ansiedad y miedo. Escuchamos noticias tristes de otros países, cosas que nuestros antepasados nunca habrían imaginado. Es crucial filtrar la información que recibimos, discerniendo lo que nos edifica y lo que nos perjudica. Permíteme compartir una experiencia del profeta Elías que ilustra este punto. Elías, un hombre de Dios, aprendió que para escuchar a Dios, necesitamos estar en paz. Así que, en medio de la confusión y el ruido, busquemos la tranquilidad para sintonizarnos con la voz divina. Sin embargo, aquí se nos muestra algo: incluso una persona íntima de Dios puede atravesar momentos turbulentos. Y ese era el momento de Elías. Elías estaba confundido, perturbado, cansado de vivir. Y de repente, Dios le habló. Dios dijo: mira, Elías, voy a pasar, me revelaré a ti. En ese momento, vino un vendaval muy fuerte, pero la Biblia dice que Dios no estaba en ese vendaval. Luego vino un terremoto, las rocas se resquebrajaron, se rompieron, pero Dios no estaba en el terremoto. Y de repente, vino el fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Hasta que en ese momento llegó una brisa suave, y Dios estaba en esa brisa. Cuando Elías escuchó esa brisa, cuando Elías percibió esa brisa, escuchó la voz de Dios. Y aquí aprendo algo: Dios no se mezcla con la confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Sin embargo, Dios quería mostrarle a Elías cómo estaba su interior. El interior de Elías estaba como aquel vendaval, como aquel terremoto y aquel fuego. Estaba turbulento. Pero Elías solo escuchó la voz de Dios cuando su corazón se aquietó. Cuando encontró paz en su espíritu, escuchó la voz de Dios. Entonces,
Algo que he aprendido desde que Jesús entró en mi vida es que Dios no habla con un corazón ansioso. A menudo, nos volvemos ansiosos, deseando que Dios nos hable urgentemente, pero Dios permanece en silencio. Sin embargo, cuando decidimos confiar en Dios y entregarle todas nuestras preocupaciones, entonces Dios pone paz en nuestro corazón y viene a hablarnos. Así que la primera cosa que necesitas aprender es esto: silencia todas las demás voces. La voz de la acusación, la voz de la culpa, la voz del miedo, ponlo todo delante de Dios. Porque Él quiere hablar contigo. Ante esto, quiero mostrarte 5 formas en que Dios se comunica con nosotros. La primera de ellas es a través de una voz audible. Observa lo que dice este pasaje sobre Jesús. Él se dirigía hacia la cruz, faltaba poco tiempo para su crucifixión y comenzó a sentir angustia. Entonces, Jesús se preguntó: ¿me libraré de esta hora? Y respondió: no, precisamente para esto he venido. Luego, dijo: Padre, glorifica tu nombre en mi vida. En ese momento, todos los presentes escucharon una voz del cielo que decía: ya te he glorificado y te glorificaré nuevamente. Sin embargo, es interesante notar que solo Jesús reconoció que era la voz de Dios. Los demás pensaron que era un trueno o un ángel. Debes saber que Dios también habla mediante una voz audible, aunque esto es bastante raro. No siempre ocurre de esta manera, y no debemos buscar activamente escuchar esta voz, porque es Dios quien se comunica con nosotros. Esta es la primera forma en que Dios nos habla. La segunda forma es a través del Espíritu Santo. Creo que esta es la manera más común en que Dios se comunica con nosotros. El Espíritu Santo, en realidad, tiene una influencia mucho más amplia en nuestras vidas, y puedes obtener más información al respecto en nuestro video que está apareciendo en pantalla en este momento. A menudo, cuando nos llega un pensamiento muy fuerte, tendemos a pensar que es simplemente nuestra mente funcionando. Pero permíteme explicarte algo valioso. Cuando el Espíritu Santo quiere comunicarse contigo, lo hará a través de tu corazón, de tu espíritu. Sin embargo, cuando hablamos de corazón, en realidad nos referimos a la mente. Porque, si lo analizas, nuestro corazón es un órgano físico, pero lo que realmente piensas y sientes está en tu mente. Todo proviene de tu cerebro. Es a través de tu mente que Dios se comunica contigo. Así que, si alguna vez piensas: esto es solo cosa de mi cabeza, presta atención, porque a veces es Dios hablándote. Y si es algo que persiste, algo constante, significa que es Dios mismo quien está comunicándose contigo. Claro, muchas veces también son nuestros propios pensamientos y no provienen de Dios. Pero al final de este video, te mostraré cómo Dios confirma si algo viene realmente de Él o no. Como mencioné antes, Dios nos habla a través de nuestros pensamientos, mediante el Espíritu Santo. Y recuerdo que hace un año, estaba en una fase muy confusa porque cuestionaba mi propósito de vida. Me preguntaba: Dios, ¿qué tienes para mí? Tú me dices que predicaré tu palabra, pero no sé cómo empezar, cómo atraer a las personas, cómo hacer que me escuchen. Comencé a cuestionarme, porque también las personas dudaron de mi misión. Así que me puse en oración y pasé semanas orando por esto. Siempre pedía: Dios, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes para mi vida? Recuerdo que un día, mientras trabajaba, me vino un pensamiento muy fuerte: que creara un canal en YouTube y que allí las personas me escucharían. Escuché esa voz, fue una voz en mi interior. Me sentí tan fuertemente impulsada por eso que no podía pensar en nada más. Conté las horas hasta llegar a casa y crear ese canal. Desde el título, los colores, las imágenes, comencé a hacer todo eso y, de repente, aquí estoy, siendo instrumento de Dios para llevar su palabra adelante. Cada video es fruto de una inspiración divina, y si crees, Dios también te usará para difundir aún más su palabra. Recuerdo cuando publiqué el primer video y cuestioné si la inspiración realmente venía de Dios, ya que pocas personas lo vieron. Pero seguí obedeciendo esa voz que vino a mi mente y a mi corazón. Hoy, para la gloria de Dios, ya tenemos más de 300 suscriptores en nuestro canal. Mi vida ha cambiado radicalmente. Todos los días escribo mensajes y ayudo a las personas a través de la palabra de Dios. Si aún no eres parte de nuestra comunidad,
únete a nuestro canal y ve si sientes el llamado de Dios para acompañarnos en este viaje. Esta es la segunda manera, a través del Espíritu Santo, en la que habló a Felipe: acércate a ese carruaje y acompáñalo. La tercera manera en que Dios nos habla es a través de nuestros sueños. Observa qué interesante. Dios habló con José a través de un sueño. Así que, Dios también puede comunicarse contigo mediante un sueño. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado y no basar nuestra vida únicamente en un sueño. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que las personas sueñen con algo y crean que Dios les está hablando, y luego guíen su vida en función de ese sueño. Pero muchas veces, nuestros sueños son simplemente eso, sueños. ¿Y sabes qué? Lo primero que debes preguntarte es si cenaste mucho la noche anterior. Porque cuando comemos en exceso, a veces soñamos demasiado. Incluso podemos tener pesadillas, y eso no necesariamente significa que sea algo espiritual. Es simplemente una descarga que nuestro cerebro necesita para despertar al día siguiente sintiéndonos relajados. La ciencia ya ha demostrado esto. Así que ten mucho cuidado, porque no todos los sueños provienen de Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios no pueda manifestarse a través de un sueño. Esta es la tercera manera, y como mencioné, al final te explicaré cómo saber si realmente proviene de Dios o no. Entonces, el cuarto punto, la cuarta manera en que Dios habla: Él utiliza a los profetas. Ya en el Nuevo Testamento, Dios utilizó a un profeta para anunciar que habría una gran hambruna en todo el mundo romano. Y Dios sigue utilizando a los profetas en la actualidad. A pesar de ello, existe un problema similar al que mencioné acerca de los sueños. Hay personas que persiguen constantemente a los profetas y basan toda su vida en una profecía que han recibido. Por lo tanto, debemos ser cautelosos para discernir si una profecía proviene de Dios o no. Si Dios lo permite, grabaré un próximo video para ayudarnos a saber cómo distinguir si una profecía es de Dios o de una persona. Pero Dios sigue utilizando a los profetas. La quinta y principal manera en que Dios se comunica, en mi opinión, es a través de la Biblia. Dios utiliza su palabra. Observa, en un pasaje, el apóstol Pedro relata cómo escuchó la voz audible de Dios en el monte de la Transfiguración. Es interesante notar que él también menciona los libros de los profetas, que confirman este momento. Debemos recordar que nada de lo que escuchamos debe contradecir la palabra de Dios. Nada puede ir en contra de lo que la Biblia dice, ya que es la base para todas las demás formas en que Dios se comunica con nosotros. Así que presta mucha atención: si lo que has escuchado o pensado contradice la Biblia, debes ser cauteloso. Esto no significa que Dios siempre te hablará a través de un versículo específico, pero la Biblia es nuestra guía fundamental. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esta es la manera que deben usar para diferenciar lo que viene de Dios y lo que no. Todo, absolutamente todo lo que proviene de Dios, tiene respaldo en su palabra. El enemigo utiliza muchas artimañas para engañarnos, pero no tiene derecho ni poder sobre las escrituras sagradas. Por eso ya lo he dicho y lo repito: el único camino para la salvación es conocer la palabra del Señor. Podemos, dentro de la ignorancia humana, creer en las cosas que el maligno dice a través de cosas que parecen sagradas, y para escapar de esto, necesitamos saber discernir lo que es del bien y lo que es del mal. Este discernimiento no es un fin, sino un camino, y aquí en este canal les ayudaremos a seguirlo con reflexiones, oraciones y bendiciones diarias.